Dios me lo bendiga. En lo que yo acomodo estas cosas que tengo aquí, usted se va a levantar y va a buscar como a 5 por ahí, que estén cerquita, ¿sabe? Que estén cerquita. Y los va a abrazar y le va ahí a dar un abrazo en el nombre del Señor. Tienen que buscar 5 más porque no he terminado. No, usted. Dios le bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Quiere decir que se le acabó el tiempo ya como de todo. Quisiera, por favor, que me acompañaran en el capítulo 18 del libro de Mateo. Y vamos a leer los versos del 10 al 14 y lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por favor, si pudieran ser tan amables y estar en pie aquellos que tengan esa posibilidad. Mateo 18, versos 10 al 14. Llevamos varias semanas en este capítulo y vamos a continuar así en esta noche y la semana próxima también. Y dice la palabra del Señor: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar. ¿Qué vino a salvar? Lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Gracias, Señor, por esta juventud que nos ha guiado en la adoración en esta noche. Yo te pido que a ellos y a todos nosotros tú nos hables en la noche de hoy y completes el plan tuyo para este culto, para la vida nuestra. El plan nuestro es adorarte, el plan nuestro es honrarte, el plan nuestro es alabar tu nombre y recibir lo que tú tengas en esta noche para nosotros y terminar en la hermosa mesa de la comunión contigo, Señor. Pero siempre te pedimos que nos hables para la gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, amados hermanos, esta semana, este mes hemos estado hablando el tema que usted ya debe conocer. Vamos a hacer un experimento aquí. ¿Cuál es el tema de este mes? ¿Juntos? Pastor, se le olvidó. ¿Dónde está el pastor? Se le olvidó. Juntos todo es posible. Juntos, coma. Juntos, coma, todo es posible. Así que ese es el tema que estamos trabajando. Lo hemos basado en distintos pasajes, pero sobre todo en el capítulo 18 del libro de Mateo. El contexto de este pasaje ya se ha compartido. Sin embargo, yo quiero mencionar algunas cosas nuevamente para que podamos acercarlas a lo que vamos a hablar hoy, que es muy sencillo, muy breve. Así que para refrescar la memoria, debemos ir a los primeros versos del capítulo. Busque por ahí su Biblia, manténgala abierta para que pueda leer conmigo. Los discípulos están reunidos con el maestro y de pronto surge una pregunta que es la que da paso a todo este capítulo y a la que responde todo el capítulo. Dice: en aquel tiempo, estamos en el verso 1 del capítulo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿cuál era la inquietud que tenían los discípulos? ¿Cuál era la pregunta que tenían los discípulos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Al parecer ellos habían sido seducidos por este asunto que a veces nosotros somos seducidos también, del asunto del estatus. Ese asunto del estatus es muy llamativo y muchas veces se quiere reflejar en nosotros de muchas maneras: cómo vestimos, dónde vivimos, en qué escuela tenemos los hijos, qué zapatos nos ponemos, qué marca tenemos las cosas, si tenemos rabos, si tenemos peinados, si tenemos aquello, si no tenemos lo otro, ¿verdad? Y muchas veces eso no se hace simplemente para saciar una necesidad, sino para demostrar una posición en la sociedad. Y en ese momento también eso era muy importante y aparentemente ellos estaban pendientes de eso, pero también había un detalle que ya el pastor y el pastor Raciel también han mencionado: es que el Señor no iba a estar todo el tiempo con ellos, Él iba a ascender. Así que me parece a mí que también, como hemos dicho, ellos estaban muy interesados en quién iba a ser el jefe cuando el Señor partiera, quién iba a mandar, quién iba a tener más autoridad. Y la respuesta del Señor no era la que ellos esperaban, casi nunca era la que ellos esperaban, porque habían cosas detrás de sus preguntas.
Ellos estaban pensando en los valores del lugar donde estaban viviendo, pero los valores del reino eran muy distintos. Y el Señor estaba hacía tiempo tratando de enseñarle eso a ellos, que los valores del reino estaban en contraposición con los valores del mundo. Así que el Señor le dice aquí la cosa distinta, y simplemente estoy haciendo un repaso de lo que se ha dicho ya. El contrario a lo que ellos esperaban, el Señor toma una ilustración viviente, dramatiza su respuesta y trae, a ver, si ustedes se acuerdan, ¿a quién trae? A un niño. Tomó a un niño, esto lo hemos dicho ya, así que eso está en el verso 3 al 5. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre, ¿a quién? A un niño como este, a mí recibe. Casi siempre se busca este pasaje, y cuando se habla de un niño, nosotros tendemos a pensar en nuestros niños. Nuestros niños son los más grandes que tenemos. Ocupan nuestra agenda, nos gastan el sueldo, nos dicen dónde debemos vivir, en qué debemos emplear. ¿Es así o no es así? Hay gente que se ha mudado por el bienestar de sus hijos o porque la escuela le quede más cerca. Muchas cosas nosotros hacemos. Así que los niños hoy en día son algo demasiado influyente en nuestra vida. Vivimos para ellos. Vivimos siempre pensando en ellos. Ese es el tesoro más grande que tenemos. Pero mis amados hermanos, en el contexto en el que se escribe este pasaje, eso no era así. Era totalmente al contrario. En el pasaje, en ese momento histórico, un niño jamás tendría los privilegios que tienen nuestros niños, ni gozaban de ese reconocimiento y de esa importancia y de esos cuidados que gozan nuestros niños. En ese momento, en la escala de valores de la sociedad, lo último que había ahí eran las mujeres y eran los niños. No tenían ninguna importancia. De hecho, se decía que eran no personas. Así que un niño era igual a nadie. Una mujer era igual a nadie. Y esto me parece que es importante señalarlo también, además de todo lo que hemos dicho, porque le da un sentido un poco distinto al pasaje, ¿no le parece a usted? No solamente el Señor está diciendo esto, porque cuando más adelante en el capítulo 19 me parece que habla cuando le trae los niños al Señor, dice que de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice de ellos es el reino de los cielos, a mí me parece que se está refiriendo sí a esas características que nosotros vemos de los niños, esa ternura, esa sensibilidad, esa honestidad. Son algunos tremenditos, ¿saben? No todos son así como que santitos. Pero me parece aquí que en este momento, siguiendo el espíritu de la pregunta de ellos, lo que el Señor le está diciendo en español puertorriqueño es: el más grande en el reino de los cielos es el que está dispuesto a ser nadie. El más grande en el reino de los cielos, donde los valores son distintos, es el que no está esperando nada. Es el que no tiene privilegios. Es el que no es el que manda, no es el que se legisla a favor de él, no es el que se le busque el acomodo, no es eso. En la sociedad era así, pero en el reino de los cielos no era así. Y es importantísimo eso para mí en esta noche. Lo que el Señor quiere decir entonces es: en el reino de los cielos, el que se hace como un niño, no nuestros niños, recuerden, sino los que no eran nadie. El que se hace como nadie, el que estaba dispuesto a ocupar en la sociedad el lugar más pequeño, el lugar menor, el menos que importaba, el que se humillaba de esa manera, el que estuviera dispuesto a ser vulnerable, a depender de Dios, a no tener poder, a no ocupar lo que ellos querían ocupar. Ese es entonces el que era el mayor en el reino de los cielos. Totalmente contrario a lo que la sociedad predicaba y vivía. Así que allí el estatus era importante, como lo es hoy también. El estatus es importante hoy en día. En el reino de los cielos, un niño es un ejemplo muy lindo para nosotros, porque es un ejemplo de qué es lo que vale. Que lo que vale poco para el mundo, vale mucho para Dios. Por eso usted y yo estamos aquí. Porque a lo mejor valíamos poco para el mundo, pero para el Señor valimos tanto y tanto y tanto, que dice Juan 3:16, que Él envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros y ninguno se perdiera, ¿verdad? Así que un niño también es un ejemplo de cómo debería ser el verdadero discípulo. O sea, tú, ¿cuántos son discípulos? Están tímidos en los amén.
con eso que hizo el Señor, nos está diciendo cómo tiene que ser un discípulo. ¿Cómo tiene que ser un discípulo? Es un ejemplo también de cómo deberíamos cuidarnos los unos a los otros. Y por eso estamos usando este pasaje. Que alguien dice, pero ¿por qué están hablando de esto? Estamos hablando de esto porque este pasaje nos enseña cómo tenemos que tratarnos los unos a los otros en la comunidad de fe. Aquí las cosas, aquí no manda el de más autoridad, aquí no manda el de más posesiones, aquí no manda el de mayor influencia ni el de mayor conocimiento. El que está dispuesto a abandonar todo eso, aunque lo haya ganado en el mundo, ese es el más importante para el Señor y ese es un discípulo. Eso es lo que dice aquí. Entonces, de ahí en adelante, y mire por qué entonces es importante para la parábola. Porque entonces de ahí en adelante, ya en el pasaje que el pastor recién predicó la semana pasada, empieza a hablar en otros términos. Y empieza a hablar, ay, del quisiera caer a uno de estos pequeñitos. Así que empieza a decirle pequeñito, pero no es por la estatura. Está hablando de ese asunto que acabamos de decir, de abandonarlo todo, de estar dispuesto a hacer lo menos para hacerlo más delante de la presencia del Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo. Es un poco profundo eso. Quizás no lo sé explicar bien. Así que el Señor le está diciendo entonces ya en el verso 6, los más pequeños. Y miren qué curioso, dice, los más pequeños que creen en mí. El verso 6, que ya el pastor Raciel predicó eso, dice, cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí. ¿Y cómo se llaman los que creen en el Señor? ¿Cómo se llaman los que lo han dejado todo para seguir al Señor? Se llaman discípulos, seguidores. Yo soy discípulo del Señor. Así que está diciéndole a esos discípulos, los más pequeños que creen en mí. Y así también lo llama en la introducción a esta parábola. Entonces, ¿quiénes son los más pequeños? Usted y yo, los que hemos estado dispuestos a renunciar a los valores del mundo y a vivir los valores del reino de los cielos. Los que hemos dado el paso de convertirnos no solamente en creyentes, sino en discípulos, en seguidores del Señor. Esos, amado hermano, no se sorprenda, porque si usted estaba pensando que los pequeños solamente eran los débiles, los frágiles, ese hermanito que vemos en la esquina que a lo mejor es tan necesitado y tan menesteroso, no. Tenemos que ser todos los más pequeñitos para poder alcanzar el reino de los cielos. Así que el discurso y la parábola, que es la ilustración que utiliza el Señor, hablan de cómo debe ser la relación, cómo debe ser nuestra conducta, pero cómo debe ser la relación entre esa gente que cree en el Señor, que somos usted y yo, los discípulos, la iglesia del Señor. De eso es que habla ahí. ¿Qué cuidados tenemos que tener? ¿Qué unidad tenemos que tener? ¿Cómo tenemos que velar los unos con los otros? Ese es el tema que nosotros estamos desarrollando. El celo, el cuidado, la dinámica cotidiana de los pequeñitos, los discípulos, la comunidad de fe que era la iglesia del Señor que iba a quedar cuando ya Cristo no estaba para hacerle preguntas. Cuando ellos iban a tener que resolver los asuntos ellos solos, recordando sus enseñanzas. Eso es lo que enseña este pasaje. Hay problemas con el que haga caer a un hermano. Es lo que nos enseña este pasaje. El que lo haga caer en error o el que lo haga apartarse del Señor. Hay una responsabilidad muy grande los unos por los otros. Y con la parábola Jesús le quiere explicar a ellos cómo es ese cuidado. Yo quiero que usted busque, ya lo leímos, pero vamos a ir verso por verso ahora. Y por si hay alguien que lleva muy poco tiempo aquí en medio nuestro, quiero hablar de lo que es una parábola. Una parábola es una ilustración, es un cuentito, es una imagen, es un recurso lingüístico, ¿no? Que Jesús utilizaba muchísimo. Él usaba cosas cotidianas que ellos conocieran para poder ilustrar verdades espirituales. Pero lo hacía mediante estos cuentitos que, hermano, no necesariamente eran cosas ciertas, eran historias para ilustrar, como las novelas que nosotros tenemos que leer en la escuela, ¿verdad? No necesariamente vivió María, no necesariamente el mío sí, no necesariamente Don Quijote estuvo por allí. Es una historia, ¿ok? Esté claro por eso, con eso, ¿eh? Él era un gran maestro y utilizaba mucho estas enseñanzas. Pero vamos a la parábola en sí. Esta parábola es una versión más corta de la versión que contiene Lucas. Lucas, Mateo,
Marcos, son los evangelios sinópticos. ¿Okay? Repiten algunas cosas. Y esta parábola está en los dos, pero en Mateo está un poco más corta. De hecho, tienen propósitos diferentes. Se dice que el propósito en Lucas es un propósito evangelístico. En Lucas está cerca de este pasaje de la moneda perdida, está cerca de este pasaje del hijo pródigo. Tiene una función distinta. Aquí tiene una función del cuidado los unos con los otros. Así que el énfasis aquí de la parábola de la oveja perdida es pastoral. ¿Okay? Es pastoral. Aunque son prácticamente las mismas palabras. Primero yo quiero ir a la introducción de la parábola, que ya leí. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí tengo que hacer una nota redaccional. Es posible que si usted tiene la versión Nueva Versión Internacional, no encuentre por ningún lado el verso 11. Búsquelo a ver. ¿Alguien tiene la versión Nueva Versión Internacional? Es posible que no vea el verso 11. Y en estos días han venido muchas dudas con eso. Y yo le voy a explicar de manera sencilla. Si usted tiene preguntas más profundas, va donde el pastor, que él sí sabe de eso. Mire, el asunto es la siguiente. Los redactores, la gente que traduce la Biblia, la gente que hace las versiones bíblicas, que no tienen otro propósito sino acercar la palabra de Dios que fue escrita en lenguajes extraños a nosotros, lejanos culturalmente, distantes en tiempo y en espacio y en cultura, acercarlos a la vida nuestra, a nuestra cotidianidad. Lo dije bien, ¿verdad? Así que si era en España, por allá, pues a lo mejor decía criáis, creáis, ese tipo de palabras que ya, ¿quién habla así ahora aquí en el 8? ¿Nadie? Nadie habla así, oh pastor, así, si le fuese posible a usted. No, así no es que hablamos nosotros. Así que el trabajo y la función de esos traductores y de estas versiones no es otra, sino hacer esa palabra desde sus orígenes, desde los originales, los textos originales, que son manuscritos en lenguajes extraños que yo no conozco ni sé leer, cercanos a nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando se pone a estudiar usted y la gente que estudia esto, y si usted quiere aprender más de esto, pues va al instituto o al seminario, pues cuando van a los originales a veces se encuentran que en ciertas redacciones, pues hay cosas que han sido repetidas, que a lo mejor se le queda una palabra, ¿ves? Porque esto no se escribió en computadora y copy-paste. De hecho, me di cuenta ahorita que esta tablet tiene un problema que cuando uno le da cut, él lo paste, tú sabes. Así que si repito algo, eso fue lo que pasó. Pero esto no fue hecho con las tecnologías que tenemos ahora. Eso fue de memoria. El Antiguo Testamento, le explicaba yo a los jóvenes el viernes, que fue de generación en generación. Y usted sabe que cuando hay un accidente allá en la autopista, usted coge el tapón allí, antes de Buchanan, y va un tapón bien grande, y después que usted pasa por el tapón, se da cuenta que era uno que se estacionó ahí a hacer una llamada, pero los noveleros fueron los que hicieron el tapón. Y si cada uno pasa, es posible que alguien le diga al jefe, muchachos, hubo un accidente allí, que eso fue una cosa, se mataron 3, estaba, olvídate, emergencias médicas, el helicóptero que vino al día familiar, toda esa gente. Porque los seres humanos le ponemos nuestro color y nuestro sentido y nuestra idiosincrasia a las cosas. Así que cuando esta gente va en búsqueda de las palabras originales, del texto original, para traerlos en lenguajes más sencillos, y ahora tenemos como que sobreabundancia de esas versiones, ¿verdad? Pues se dan cuenta a veces de que quizás esto no estaba. ¿De dónde salió? O estaba en otro lugar, o estaba de otra manera. Ese es el caso de este verso. Y lo explico porque el otro día recibí, ¿verdad?, una inquietud en cuanto a esto, y precisamente era de este pasaje que estamos hablando. Así que en la Nueva Versión Internacional, ese verso 11, que es importantísimo, mire, dice el verso 11 en la Reina Valera 60, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En la Nueva Versión Internacional no está, brinca del 10 al 12. Y usted dice, un error, lo quitaron. ¡Ay, Dios mío! Miren, vamos a buscar ahora a Lucas, a ver si lo encuentro. No sé si la computadora no hizo copy-paste aquí. Lucas 19:10, búsquelo. En Lucas 19:10 dice,
Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que estudian esto, que yo pude encontrar por ahí, ¿verdad? Buscando y tratando de dar una explicación, dicen que en Mateo, esta frase, este verso número 11, es una redacción, como una añadición, como un comentario. Eso sucedía mucho en las cartas paulinas. Por ejemplo, alguien podía poner ahí con puño y letra de Pablo, y realmente Pablo no estaba por todo aquello. Pero se hacía a veces para darle autoridad al texto, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. No es con el espíritu de quitar nada, ni querer tergiversar nada. Y quizá esto no es sencillo de entender, pero es la explicación que yo les quiero compartir en la noche de hoy. Así que miren lo que pasaba. Mateo, Marcos, Lucas, sinópticos. Marcos fue escrito primero. Se sabe por los detalles que dice acerca del templo y otras cosas. Entonces, pues se dan cuenta de que Mateo copió cosas de Marcos y que Lucas tiene cosas de Marcos, ¿verdad? Así que cuando se hace ese estudio en algo que se llama la armonía, una armonía que va verso por verso y ve lo que está aquí, lo que está allá, dónde está aquí, dónde está allá, se dan cuenta de que hay repeticiones exactas. Sin embargo, otras cosas no están. Y quizás esas cosas que no están en otro libro es porque sí son originales de ese libro. Así que eso en cuanto a ese verso 11. Y ahora vamos a la parábola en sí. ¿Qué os parece si un hombre tiene cuántas ovejas? Ya se lo olvidó. Y sé qué le pasa a una de las ovejas. Se descarría. No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. ¿Ok? Esa es la pregunta, ¿verdad? La imagen nos presenta algo que nos encanta. ¿A cuántos les gusta el Salmo 23? ¡Wow! Terrible. ¿A cuántos les gusta donde dice la palabra que nosotros somos ovejas de su prado? Es una de las imágenes más hermosas que usa el Señor y que usa la palabra para ilustrar la relación nuestra con el Señor. Así que eso está ahí, eso nos encanta. Pero entonces ese pastor está caminando con su rebaño. De hecho, se cree que se entiende por el contexto y la cultura que debía ser el mismo dueño del rebaño. Y tenía 100 ovejas. 100 ovejas no eran poquitas. Trate usted de andar con 100 ovejas a ver si va a poder con las 100 ovejas. Hermano, busque ovejas, busque 100 niños. No, busque 100 adultos. Peor, es difícil. 100 gente. Pero mantener esas 100 ovejas caminando hacia un lugar en caminos escabrosos, los que han podido cruzar el charco para más allá, todo el que me quiera llevar me puede invitar, han visto cómo son los terrenos allí, cómo es el ambiente allí. Así que caminar con estas 100 ovejas no era fácil. Las ovejas no tienen sentido de dirección, usan el olfato, pero si una coge para allá, todas se van para allá. Son así, medias así, como nosotros. Por eso es que nos llaman las ovejas del Señor. Somos así. Y entonces, una de las ovejas de él, mire lo que le pasa. El verso 2b, y se descarría una de ellas. Déjeme decirle que yo aprendí muchísimo con ese verso nada más. Esta sencilla frase me hizo pensar mucho. La palabra clave aquí es descarría. Y fíjese usted, ¿qué es descarriarse? Fíjese que no dice que es que el rebaño iba bien rápido y esa oveja tenía dolor de artritis y se quedó atrás. O iban demasiado apresurados y como que esta más lentita, ¿verdad? Se quedó. Aquí habla de descarriarse. Y la palabra que se usa aquí cuando uno va a buscar el significado, que ayuda muchísimo, es planao. Y quiere decir vagar de la verdad, errar, desviarse. Así que lo que dice aquí es, estaba el pastor con sus 100 ovejitas y una nada más se descarrió, erró, se desvió, se perdió. Una. Cuando él está contando esas ovejas, me imagino yo, cuando yo era maestra preescolar, contaba las cabecitas en la gira para ver si me faltaba alguna oveja. Y estaba contando sus ovejas y se da cuenta, porque el Señor cuenta sus ovejas. Y lo cuenta a usted y me cuenta a mí. Y sabe si estamos o no estamos y cómo estamos. Así que cuando ese pastor contó esas ovejas, le faltaba una, tenía un gran problema. ¿Okay? No podemos olvidar que esas ovejas nos representan a nosotros.
esa oveja aparentemente tomó la triste decisión de apartarse del rebaño. Vio una boca calle allá en el mango y dijo, espérate, ¿dónde voy? El rebaño cogió para la derecha, para Redville, yo voy para donde Luisito Auto Repair, para allá, para Toa Alta, ¿verdad? Eso es lo que aparentemente sucede aquí. Así que eso es importante, porque fíjese usted que es una acción de la misma oveja, no es un error del pastor. La oveja aparentemente toma la decisión de tomar otro camino. Y el pastor está con su rebaño. Pero eso no se queda así, ¿ok? No se queda así. Porque el pastor, como nos dice el pasaje, toma la decisión, y esa es la enseñanza que nos quiere dar el Señor, y esa es la enseñanza que le da Jesús a los discípulos. Toma la decisión de dejar las 99, lo vamos a ver ahorita en el verso, irse a buscar con todo el amor del mundo, con toda la pasión del mundo, con toda desesperación, imagino yo, aquella oveja que había tomado la decisión de apartarse e irse por otro camino, ¿ok? Y eso es lo que sucede ahí. Y yo me pregunto, ¿qué pretendía Jesús? ¿Qué era lo que Jesús le quería poner en la mente y en la consideración de los discípulos? Ellos le vinieron con la pregunta, ¿quién es el más grande? Y miren con lo que Jesús le sale. ¿Cómo tienen que ser las cosas? Y para mí que la pregunta que le está haciendo el Señor a ellos era una pregunta difícil. Era la siguiente pregunta, la siguiente confrontación con el cuentito ese. Era para ellos y es para nosotros también. Él quería hacerlos pensar, ¿qué hacemos nosotros con aquel que peca? ¿Qué hacemos nosotros con aquel que se descarría? ¿Qué hacemos nosotros con aquel que toma otro camino? Que piensa diferente, que se separa, que no tiene la misma velocidad de aprender, que a lo mejor no tiene el mismo entendimiento y no entiende las cosas ni madura igual y se siente aislado y se aparta. ¿Qué hacemos nosotros? La pregunta es difícil. Yo le voy a decir lo que hacían los fariseos. Lo que hacían los fariseos era lo siguiente, lo hicieron con Jesús. Jesús era judío. Jesús era judío, pero pensaba diferente de ellos. Así que ellos, cuando alguien pensaba distinto, lo que hacían es que lo perseguían, lo excluían. Le ponían, usted sabe, una cruz. Y no querían saber más de esa persona. Le ponían eso. Si alguien fallaba al cumplimiento de la ley, no se crea usted que lo abrazaban. No te preocupes, que te vamos a apoyar. No te preocupes, que la próxima vez, no, tú eres parte de nosotros. No. Si alguien fallaba a la ley, lo sacaban. Lo sacaban. Eso es lo que hacían. Y ese era el ambiente que permeaba. Y como seres humanos, mis amados hermanos, nosotros tenemos esa tendencia a separarnos, a excluir, a levantar una cerca los unos entre los otros, al lado del que ha errado, a señalar, a comparar nuestro crecimiento con el del otro. Y lo peor, a condenar, a echar juicio contra aquel que ha tomado otro camino. Y peor que eso, peor aún, hacerlo caer con los juicios nuestros. El Señor reprenda los juicios nuestros. El Señor reprenda los juicios nuestros. Hoy Jesús nos confronta a nosotros también con ese ejemplo de este pastor. Porque nos está demostrando cómo es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Pero nos está diciendo cómo tiene que ser el amor entre nosotros. Se dice que las ovejas cuando se perdían del rebaño, se iban caminando por ahí, pero como ellas se desorientan, llevaba el momento que se cansaban, sudorosas. Y entonces cuando ya estaban como tan perdidas, se tiraban en una esquina, ahí. Y ahí morían. Si no aparecía alguien a buscarla, ahí morían. ¿Ok? Y yo pensaba en esto y yo me hacía un examen yo misma. Aquí estamos hablando de discípulos del Señor. Aquí estamos hablando de gente igual que usted, igual que yo, que se han ido de un redil. Y yo quiero que nosotros hagamos un ejercicio en esta noche y es que miremos a nuestro alrededor. Mire la cabeza, que si no mira la cabeza no va a verla.
Mire, ¿quién falta? ¿Quién falta? Me están mirando otra vez. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién aparenta estar desviándose? ¿Quién se desvió ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Guardar la tarjetita en el lugar donde están. ¿Cómo que le llaman a la gente que no está viniendo? Inactivo, ¿no? O algo así. Eso. O vamos a arrancar y vamos a hacer como hizo aquel pastor que dejó las 99 y se fue con todo el amor del mundo a buscar esa, a ver dónde rayos que estaba metida, porque quizá no sabía dónde estaba metida. Pero lo que el pastor sabía, y lo dicen los versos que van más adelante, es que si él no avanzaba, aquella oveja que a lo mejor estaba cansada allí en una esquina, podían venir los lobos, podían venir los depredadores y podía morir. Y por eso entonces es que dice en el versículo final, Él no quiere que ni siquiera uno se pierda. Y la definición de perderse ahí está hablando de ser destruido, de ir al fuego eterno. ¿Ok? Así que ese pasaje es demasiado confrontador. Es demasiado confrontador. Quizá el que falta, quizá lo que se estaba refiriendo el Señor, yo estoy casi segura que sí, era que nosotros tenemos que pensar en ese. Quizá ya se ha ensuciado en el mundo, o quizá está un poco lejano, o quizá ya usted y yo pensamos que no tiene remedio, pero yo pienso que cada uno tiene remedio porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y si la palabra perdido tiene la misma definición, realmente no la busqué si era el mismo término. Pero en el último verso el término es destruido. ¿Okay? Él vino a buscar lo que se creía destruido. Por eso es que Felo está aquí. Por eso es que Migdalis Acevedo está aquí. Y por eso es que cada uno de nosotros está aquí. Porque aunque ya parecía que todo se había acabado para nuestra vida, y cuando ya aparecía que ya estábamos tan cansados y tan lejos, Él envió a su Hijo Jesucristo. Y esa fue la manera de ir a buscarnos. Esa fue la manera dejándolo todo. Y esa es la lección y esa es la enseñanza que nos da el Señor en la noche de hoy. Quizás ya se han ensuciado, quizás no. Eso no es problema de nosotros. El problema de nosotros es amarnos. El problema y el llamado de nosotros es a buscarnos. El problema y el llamado de nosotros es abrazarnos. No importa si en ese abrazo usted se ensucia un poco con el polvo que esa oveja ha recogido ya por el camino. Cuando estaba pensando en esto, pensaba cómo habrá sido ese encuentro. Porque en los versos dice que él dejó las 99, se fue a buscar la que se había descarriado. Y dice el verso 13, y si acontece, si es que acontece que la busca, o sea, que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. O sea que el pastor lo dejó todo. Que el pastor puso las 99 en un lugar allí. Estoy segura yo que era un lugar seguro. Para que se mantuvieran allí firmes. Y fue a mostrar su gran amor. Pero también fue a modelarnos a nosotros cómo nosotros tenemos que mostrar su amor los unos con los otros. Buscando lo que se ha perdido. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me llama la atención el gozo del Señor, pero antes que eso, les decía que estaba pensando en el encuentro. ¿Cómo habrá sido ese encuentro de ese pastor con esa oveja quizás ya cansada, tirada en el camino? ¿La habría mordido ya un animal? ¿Estaría perniquebrada? ¿Cómo estaría esa oveja? ¿Cómo estaría esa oveja? Lo que sí el pasaje deja ver es que si la encuentra, el gozo de él es tan y tan grande por una que encontró. Eso no quiere decir que no ama las 99 que dejó allí. Eso quiere decir que cada uno de nosotros somos un alma importante para Dios. Eso quiere decir que el que hemos extrañado en la noche de hoy
es tan importante como los 299 que a lo mejor hay aquí hoy en esta noche. Eso es lo que quiere decir eso, amado hermano. No quiere decir otra cosa. Y yo pensaba en esto y me acordé de un hermoso himno que yo canto bien feo, pero se lo voy a cantar ya mismo. Pero yo pensaba en esta noche, hay otras cosas más ahí, pero yo pensaba, wow, ¿será que esta noche aquí hay alguna oveja que se ha empezado a desviar, que se ha empezado a ensuciar y que vino al culto en esta noche, pero a lo mejor no se atreve a acercarse al rebaño porque ya como que quizás no siente que es parte? Quizás tú eres esa oveja y estás aquí en esta noche. Quizás te sientes triste. Quizás te sientes que ya no perteneces. Quizás te sientes que ya no eres parte porque fallaste. Porque estuviste en un lugar que no podías estar. Porque a lo mejor probaste algo que no tenías que probar. Porque a lo mejor hiciste algo que no podías hacer. Pero yo te digo en esta noche que el Señor nos muestra aquí que Él deja todo por salvar tu alma. Que tú sí eres importante para Dios. Y que no importa los caminos que tú hayas caminado en la vida, o si tienes un pie extendido en la otra ruta, en la otra encrucijada, el Señor nos está llamando a nosotros a abrazarte en la noche de hoy, a agarrarte, a cargarte en nuestros hombros y a traerte al redil, porque tú perteneces al redil. Y no importa lo que el enemigo diga, no importa el que juzgue, el amor de Dios es el que tiene que reinar en medio nuestro. Yo quiero que usted busquen los recuerdos, los que tienen más de 15, este himno lindo, viejísimo, viejísimo. Y yo canto malo, pero yo creo que la que me iba a ayudar a cantar no pudo venir. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Póngase en pie, cante eso conmigo. Las 99 y por las montañas. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al revivió. La encontró gimiendo, digo, la tomó en sus brazos y al revivió. Esta misma historia, vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabias van por el mundo.
Así de pie, me encantaría que podamos inclinar nuestros rostros y por nosotros podamos interceder. Hoy hemos aprendido muchísimo de la palabra del Señor. Sabemos que es oportuno escuchar esa palabra que nos llama a responder. Y cuando el Espíritu habla al corazón de cada uno de nosotros, es porque nos está comisionando, nos está llamando a salir, a buscar los heridos, a sanarlos. Este domingo este tema continuará y hablaremos que hay poder en Cristo y todo es posible. El Señor puede cambiar los corazones más duros, Dios los puede cambiar. Y esta parábola es una realidad de la iglesia. Hoy es una realidad, ayer fue una realidad y mañana será una realidad. ¿Qué tal si oramos? Usted conoce nombres, usted conoce, pero también usted sabe que el Señor lo está llamando a algo. Señor, hemos escuchado lo que tú has puesto en el corazón de tu sierva y hoy queremos responder a ese llamado. Responder, Señor, afirmativamente. Salir al campo a sanar, a restaurar, a rescatar. Te pido que pases carbón encendido sobre los labios de todos estos siervos que hoy responden a tu llamado. Que tú le des palabra sazonada. Que tú pases carbón encendido. Que tú obres de manera especial para cuando la palabra sea predicada, llegue a lo más profundo del corazón y transforme las vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bendición estar en tu casa. Qué bendición estar hoy en este culto. Que mucho, Señor, hemos aprendido. Y qué bueno estar en tu presencia. Dios mío, pones un gozo en nuestros corazones. Pero permítenos compartir este gozo con el que anda afligido por ahí. Ayúdanos, Señor. Úsanos como vaso. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.